El criminalista nocturno. Era el 2 de junio de 1985. Un hombre asiático entró a una ferretería de San Francisco para robar un tornillo de tan solo $75. La policía no logró detenerlo, pero sí pudieron atrapar a su cómplice, que lo esperaba en un automóvil cerca del lugar. Rápidamente notaron que se les había dado un documento de identificación falso, que pertenecía nada más ni nada menos que a un hombre desaparecido, motivado por el miedo a ir a prisión. Este segundo hombre decidió contar toda la verdad. Luego se quitó la vida, asegurándose de nunca sufrir las consecuencias de sus actos. Los agentes pensaron que estaban ante un terrible caso, pero no tenían cómo resolverlo, o al menos eso creían, hasta que notaron un recibo de luz en el vehículo confiscado. Este los guió hacia una propiedad en Wilseyville, ubicada en el condado de Calaveras, California, en las estribaciones de Sierra Nevada, a 240 kilómetros al este de San Francisco. Lo que encontraron allí no se parecía a nada que hubiesen visto antes. Los sujetos habían estado grabando películas terribles, aquellas en las que se veían todo tipo de actos inimaginables, completamente reales, grabados en cámara. El criminalista nocturno. Leonard Thomas Lake nació el 29 de octubre de 1945 en San Francisco, California, Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por el temprano divorcio de sus padres. Poco tiempo después de la separación, tuvo que mudarse a casa de su abuela junto a sus hermanos, lo cual lo angustió demasiado. Durante los primeros años de su escolaridad, se mostró como un niño sumamente inteligente, que no daba problema alguno, pero cuando tenía tan solo 6 años, su personalidad cambió por completo. Desarrolló una obsesión por las películas para adultos, a tal punto en que llegó a extorsionar a sus 2 hermanas para que posaran sin ropa y para que realizaran toda clase de actos íntimos mientras él las fotografiaba. En varias ocasiones, llegó a drogarlas, convirtiéndose con los años en un especialista en la utilización de sedantes. También comenzó a maltratar animales, sobre todo a los pequeños, como ratones. Los capturaba y los llevaba a zonas apartadas donde los golpeaba hasta acribillarlos. Acto seguido, los destripaba, para después dejar los cuerpos abandonados en el bosque, en posiciones obscenas. Para cuando llegó a la adolescencia, Leonard estaba lleno de rabia, frustración e impotencia. No obstante, a ninguno de los mayores que lo cuidaban parecía importarle. Su abuela defendía su extrema conducta, diciendo que eran simples travesuras propias de los jóvenes adolescentes. En 1964, se graduó de la escuela secundaria y se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para participar en la Guerra de Vietnam. La idea de asesinar a otro ser humano, sin responsabilizarse del acto, y encima recibir una paga como remuneración, le pareció una idea fantástica. Pero sus planes se vieron obstaculizados cuando fue destinado como técnico de radar. Cumplió 2 periodos de alistamiento, pero su ansiedad por asesinar se volvió cada vez más difícil de controlar. Comenzó a darles palizas a damas de compañía, algunas de las cuales casi pierden la vida. Después de ver a un psiquiatra, fue diagnosticado con un trastorno esquizoide de la personalidad. En 1971, fue dado de baja del ejército y regresó a casa, aún más perturbado. Allí, Leonard Lake pasó a identificarse con el seudónimo de Leonard Hill. Se había vuelto un completo fanático de las armas de fuego. Iba a todos lados con uniforme militar y se ofrecía para instruir a los alumnos de las escuelas secundarias en el uso de explosivos. Durante algunas de estas charlas, inventaba hazañas de guerra, las cuales eran completamente falsas. Sin embargo, poco tiempo después su personalidad volvió a cambiar rotundamente. Fue a vivir a una comuna hippie en la costa oeste de California. Decía querer experimentar el amor libre, pero en realidad estaba obsesionado con la intimidad, el bondage y las películas de adultos. Allí conoció a su primera esposa. El amorío duró poco, ya que pronto ella descubrió que había empezado a rodar películas de índole sadomasoquista y lo abandonó. A partir de entonces,
Leonard siguió con su hobby al mismo tiempo que entró en el mundo delictivo, robando coches. En 1980 lo atraparon y pasó algunos meses en prisión. Cuando salió en libertad condicional, se mudó a otro asentamiento hippie en Ukiah, al norte de California, donde consiguió a su segunda esposa, Claire Lynn Balash. A diferencia de la primera, ella sí compartía sus aficiones íntimas. Incluso protagonizó algunas de las películas amateur que él rodó. Así permanecieron durante 8 largos años, hasta que Leonard decidió llevar sus obsesiones a un punto más oscuro. Publicó un anuncio en una revista de aficionados a juegos de guerra. Así conoció a quien sería su fiel compañero, quien tenía exactamente sus mismas inquietudes sádicas. Charles Kai Tat Ing llegó al mundo el 24 de diciembre de 1960 en Hong Kong, en el seno de una familia adinerada. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por la estricta disciplina que le imponía su autoritario padre. Quería que su hijo fuera un empresario exitoso como él, pero solo conseguía que el niño se portase aún peor. Charles tenía notas bajísimas en la escuela y se pasaba todo el día viendo películas de Bruce Lee. Como consecuencia, sufría constantes palizas de parte de su progenitor. Con el correr de los años, su actitud se volvió aún más drástica. Comenzó a robar cualquier cosa que tuviera a su alcance, sin importar a quién. Consternado, su padre lo envió a estudiar al internado de gramática de Bentham, un internado en Inglaterra, pero lo expulsaron por cometer hurtos hacia sus compañeros. En 1978, lo trasladaron con una visa de estudiante hasta Belmont, California, para que cursara la especialidad de biología en otro prestigioso centro, el Colegio de Notre Dame. Allí continuó con su habitual comportamiento. Se involucró en robos, peleas y acosó íntimamente a mujeres. En el segundo semestre, abandonó los estudios y se negó a regresar a Hong Kong. Se mudó a Estados Unidos, donde empezó a consumir drogas y frecuentar damas de compañía, como también a agredir vagabundos. La situación escaló al punto en que fue el causante de un accidente, donde atropelló a una persona, donde en vez de ayudar a la víctima, se dio a la fuga. Lejos de pensar en hacerse cargo de sus responsabilidades, Charles se alistó en la Marina para evitar pagar una indemnización. Lo hizo utilizando documentos falsificados y mintiendo sobre su país de origen. Sin embargo, en 1979 volvió a hacer de las suyas y junto a 2 cómplices robó armas automáticas de un arsenal de los marines en Hawái que valían alrededor de $11,000. Cuando sus superiores lo descubrieron, fue dado de baja y condenado a pasar 14 años en prisión, pero se dio a la fuga, y fue entonces cuando su destino se topó tan solo 2 años después con el de Leonard. Juntos, comenzaron a recolectar armas automáticas procedentes de fuentes ilegales. No obstante, en abril de 1982, un equipo de agentes federales allanó el rancho de Ukiah, donde las guardaban, y tanto Leonard como Charles fueron arrestados por posesión de armas de fuego. El primero logró salir en libertad, pagando una fianza de $6,000. Se ocultó utilizando una variedad de seudónimos, mientras continuaba deambulando por el norte de California. No ocurrió lo mismo con Charles, ya que al ser prófugo de la justicia, se le negó la libertad bajo fianza. Sin embargo, en agosto llegó a un acuerdo con los fiscales militares. Se declaró culpable de robo, a cambio de no cumplir más de 3 años de su sentencia original de 14 años. Fue trasladado hacia la Penitenciaría Federal de Leavenworth, donde obtuvo la libertad condicional. Tan solo 18 meses después, regresó a California y se reencontró con Leonard, quien había estado tramando algunas cosas en su ausencia. En 1983, movilizado por una constante paranoia a sufrir una guerra nuclear, decidió construir una especie de búnker para mantenerse a salvo. Llevaría a cabo la Operación Miranda, mediante la cual recolectaría esclavas para satisfacer sus necesidades y repoblar la tierra. Lo que quiero es una pareja lista para usar, confesaba en uno de sus videos caseros. El devenía de su libro favorito, El coleccionista, de John Fallows, donde un coleccionista de mariposas secuestra y asesina a una joven llamada Miranda. Sin saber acerca de sus planes, la familia de su esposa le facilitó un rancho de 1 hectárea, ubicado en Wilseyville,
en el condado de Calaveras al norte de San Francisco. Allí construyó junto a obreros locales un búnker de hormigón. Les decía que se utilizaría para almacenar comida, pero la realidad era completamente distinta. Medía 5 metros y tenía detrás de un tabique desmontable una diminuta habitación con un cristal de dirección única que constituía una pantalla de visión. La idea era que ésta se convirtiese en una cámara de tortura y en un estudio cinematográfico casero. Sería transparente para los observadores del otro lado, pero un espejo para las víctimas. Leonard estaba ansioso por abusar, mutilar con herramientas mecánicas y asesinar mujeres, sin que ellas sospechasen siquiera que estaban siendo filmadas. Por esa misma época, escribió en su diario: con una mujer sumisa los problemas íntimos no existen, no hay frustraciones, solo placer. En julio de 1983, su hermano Donald fue a visitarlo y jamás regresó. La madre de ambos lo reportó como desaparecido, pero no obtuvo respuesta. Lo mismo ocurrió con su amigo, Charles Gunner. Algo terrible estaba ocurriendo en aquel búnker. Los deseos de Leonard parecían haberse cumplido. Finalmente, tenía su mazmorra de castigo. Ese mismo año, Charles acudió a la cabaña y vio lo que su amigo había armado. Lejos de horrorizarse, accedió a formar parte de la Operación Miranda. Leonard estaba completamente consumido por sus instintos. Solo pensaba en sus deseos, el sometimiento y el deceso. Por su parte, Charles era el metódico. Escogía los objetivos, organizaba los secuestros y minimizaba los riesgos. Incluso estudiaba los hábitos de sus víctimas, hasta el más mínimo detalle. El modus operandi era siempre el mismo. Abordaba a las víctimas de entre 12 y 20 años, en los aparcamientos, justo antes de que entraran en sus vehículos. Las golpeaba y les administraba la droga, que Leonard previamente había preparado y ajustado la dosis. Así conseguía dormirlas y someterlas durante todo el trayecto, hasta la cabaña de Wilseyville. En el búnker, las mujeres se convertían en esclavas del deseo. Una vez atadas, los dos hombres las obligaban a seguir una serie de normas. Entre las reglas sadomasoquistas que imponían estaban: siempre debo estar lista para servir a mi amo, y siempre debo estar callada cuando estoy encerrada en mi celda. En algunas ocasiones, llegaron a utilizar tornillos y grampas para clavar dedos y nudillos de las víctimas. Amaban los lamentos de las mujeres, disfrutaban que les rogaran, y cuando se cansaban les pegaban un tiro en la cabeza. Con las presas masculinas era diferente. Si bien al principio las sometían a la misma esclavitud, poco tiempo después las soltaban en el campo y les prometían que si conseguían salir a la carretera, serían libres. Les daban 5 minutos de ventaja, que no suponían nada para sus rifles con miras telescópicas. Cuando se habían divertido lo suficiente, las cazaban. Todo era una siniestra simulación de una batalla de la guerra de Vietnam. Desde 1983 a 1985, Leonard y Charles abusaron, asesinaron y descuartizaron a sus víctimas, para luego disolverlas en varios productos químicos y esparcir sus restos en el exterior de la cabaña. Luego les robaron su identidad y las arruinaron económicamente. Además, grabaron parte de sus terribles actos en video, para luego comercializarlos como snuff movies, cintas que mostraban crímenes reales en pantalla y que se habían popularizado ilegalmente en aquella época. En las mismas, se les podía escuchar decir cosas como: puedes gritar como los demás, pero no te sirve de nada. Eran auténticos sádicos. La única conexión entre las víctimas era que vivían en las zonas próximas a la cabaña. Por ende, la policía estuvo muchísimo tiempo sin descubrirlos, y así podrían haber seguido, si no fuese por un simple descuido. El 2 de junio de 1985, Charles robó un tornillo de banco de $75 de una ferretería en San Francisco. Los dueños del local lograron retenerlo y él llamó a Leonard para que lo ayudase. Cuando apareció la policía, Charles logró huir, pero no ocurrió lo mismo con Leonard. El hombre se presentó como Robin Scott Stapley. Esto llamó la atención de los policías, quienes sabían que aquel sujeto había sido reportado como desaparecido unos meses atrás. Otra cosa que les sorprendió fue que su vehículo, un Honda Prelude de 1980,
estaba registrado a nombre de Padet Costner. El hombre de 39 años era un concesionario de automóviles de San Francisco que había desaparecido en noviembre de 1984, después de salir de casa para vender un automóvil a un tipo raro. Al inspeccionar el vehículo con más detenimiento, los agentes hallaron una pistola calibre 22 con silenciador. Luego, entre la ropa de Leonard, encontraron una tarjeta bancaria perteneciente a Brandy Jacobson, otro hombre desaparecido. Durante el interrogatorio, Leonard les pidió a los agentes un vaso de agua, un pedazo de papel y una lapicera. Escribió una carta disculpándose con su esposa y se la guardó en el bolsillo de la camisa. Acto seguido, reveló su verdadero nombre y el de su cómplice. Tragó 2 pastillas de cianuro que tenía escondidas en el forro de su ropa. Quedó en coma durante 4 días y finalmente falleció. En ese momento, estaba acusado por portar armas ilegales, robo de automóviles y por fraude, pero murió sin ser juzgado. Su cuerpo fue incinerado, a excepción del cerebro, que se conservó para la investigación médica. Los agentes estaban seguros de haber dado con los responsables de varios secuestros en el área, pero con el fallecimiento del acusado y la fuga de su compañero, la situación se tornó complicada. Pensaron que nunca resolverían el caso, hasta que un recibo de luz en el automóvil confiscado vinculó a Leonard con una propiedad en Wilseyville. Algo les decía que las respuestas a sus preguntas estaban en aquel lugar. El 4 de junio de 1985, los detectives de San Francisco y del condado Calaveras llegaron al búnker de los horrores. Lo primero que vieron fue una camioneta de reparto que llevaba una pegatina que decía: si amas algo, déjalo libre. Si no vuelve, búscalo, encuéntralo y asesínalo. Una vez dentro, localizaron bolsas de compras con 20 kilos de huesos y cenizas humanas, pertenecientes a al menos 12 personas. También encontraron documentos de identificación y tarjetas de crédito de las víctimas y diarios personales de Leonard, donde mencionaba los asesinatos. Luego fueron hacia el búnker. Detrás de un muro falso, se toparon con un corredor secreto que conducía a 2 pequeñas habitaciones. En una de ellas estaba el espejo a través del cual los 2 victimarios observaban a sus esclavas sin ser vistos. La mazmorra estaba además repleta de objetos destinados a toda clase de vejaciones, entre ellos un rifle semiautomático y unas 1000 balas, una tabla octagonal para clavar estrellas de acero que se utilizan en las artes marciales y una cama con partes de acero para inmovilizar brazos y piernas. En una de las paredes habían clavado fotografías de alrededor de 21 mujeres jóvenes, captadas gritando mientras eran abusadas y mutiladas. Sin embargo, eso no fue lo más perturbador, sino las 18 cintas de video que encontraron en la cámara de tortura de la cabaña. En estas películas caseras, se podía observar a Charles y a Leonard desnudando a sus víctimas, torturándolas física y psicológicamente, e incluso mutilándolas para luego abusar de ellas. Una de sus protagonistas fue rápidamente identificada como la desaparecida Deborah Dobbs. Otra era Kathleen Hallen, de 18 años. La joven era novia de Michael Carroll, un traficante menor de drogas que se había hecho amigo de Charles en una prisión militar de Kansas. El 12 de abril de 1985, los 2 victimarios la llamaron por teléfono para decirle que su pareja estaba herida y que necesitaba ayuda. Kathleen salió de su casa en San José y acudió a la propiedad ubicada en Calaveras, donde fue secuestrada. En una parte del video, Leonard le decía a la joven que si cocinaba, limpiaba y tenía intimidad con ellos, la dejarían en libertad. Caso contrario, la convertirían en su esclava hasta que decidieran asesinarla y liberarse de su cuerpo. En el mismo metraje, Brenda O'Connor, de 19 años, recibió un trato similar. A principios de 1985, ella y su esposo, Lonnie Bond, su pequeño hijo Lonnie Jr. y su amigo Robin Scott Stapley se mudaron de San Diego a una propiedad vecina a Wilseyville, donde instalaron una fábrica de metanfetaminas. Mientras la mujer rogaba por su hijo, Leonard y Charles se burlaban de ella, primero diciendo que el bebé dormía como una piedra y luego ordenándole que no se quejara porque era una mala madre y contándole que habían mandado a la criatura con unos parientes.
Es mejor eso, a que el bebé estuviera sin vida, ¿no te parece?, añadía Charles con un inglés mal pronunciado. Acto seguido, el siniestro hombre rasgaba con una bayoneta la blusa y el corpiño de Brenda. La hipótesis de la policía al ver el video fue que la familia había sido atacada por la pareja de asesinos, debido a que estos temían que sus actividades delictivas atrajeran la atención de la policía hacia su cabaña. Los agentes se pusieron manos a la obra para encontrar los cuerpos en la propiedad. No hallaron los de Brenda ni los de su hijo, pero sí vislumbraron los de Lonnie Bond y Robin Scott de Stapley. No podían dar crédito a lo que veían. Habían dado con dos de los asesinos en serie más peligrosos de la historia, y todavía les faltaba descubrir muchas cosas más. Los números de serie del equipo de video de Leonard llevaron a los agentes a la propiedad de Harvey Dobbs, un fotógrafo de San Francisco. El hombre había desaparecido de su casa junto a su esposa Deborah y su hijo pequeño Sean el 25 de julio de 1984. No tardaron en pensar que también habían sido víctimas de los dos asesinos. De las mujeres que aparecían en las fotografías, 6 fueron identificadas y encontradas con vida. La policía sospechaba que las demás habían sido asesinadas en el rancho del horror. Gradualmente, la búsqueda avanzó desde el búnker hacia los bosques circundantes. Allí, los agentes se toparon con un vehículo abandonado que estaba registrado a nombre de otra persona desaparecida, el fotógrafo de Sunnyvale, Jeffrey Askarn. El 8 de junio, desenterraron porciones de 4 esqueletos humanos cerca del búnker. El 13 de ese mismo mes, encontraron numerosos fragmentos de huesos carbonizados, incluidos dientes de bebé. Días después se toparon con el cuerpo de Randy Jacobson, un vagabundo de 34 años, que fue visto con vida por última vez en octubre de 1984, cuando salió de su pensión de San Francisco para visitar a Leonard y venderle su camioneta. 2 de los vecinos de este hombre, Cheryl Okoro, de 26 años, y Morris Wack, de 38, también estaban en la lista de desaparecidos. La policía los vinculó con los asesinos por contactos personales y por entradas crípticas en el diario de Leonard, donde se hacía alusión a ellos. El 26 de junio, se separaron 3 esqueletos más de fragmentos dispersos. Las autoridades declararon que tanto Charles como Leonard estaban relacionados con la desaparición de al menos 25 personas, aunque solo se habían hallado menos de la mitad de los cuerpos. Según los diarios de Leonard, otra de las víctimas era Michael Carroll. El hombre habría aceptado vestirse con ropa de mujer para atraer a homosexuales a la cabaña. Una vez allí, Charles les habría quitado la vida. Cuando el sádico asesino se cansó del juego, asesinó también a Mike. Mientras investigaban el caso, los agentes se toparon con nuevas posibles víctimas. Otros 2 amigos de Charles, que habían trabajado junto a él en un almacén del área de la bahía, estaban en la lista de personas desaparecidas. A Clifford Parento, de 24 años, se le perdió el rastro una noche que ganó $400 en una apuesta del Super Bowl. Les dijo a sus asociados que iba al campo a gastar el dinero junto a Charles y jamás regresó. El otro hombre era Jeffrey Gerald, de 25 años, quien desapareció después de aceptar ayuda de Charles a mover algunos muebles. Para ese entonces, Charles continuaba prófugo y acusado de 12 cargos de asesinato en primer grado, que coincidían con los cuerpos hallados en la propiedad, que habían podido ser identificados. El 6 de julio de 1985, los policías dieron con el paradero de Charles, ya que lo descubrieron mientras robaba comida y libros de guerra en un mercado de Calgary, Alberta, en Canadá. Se resistió al arresto, proporcionándole un disparo en la mano a uno de los guardias de seguridad. Si bien en un principio se le acusó por este hecho de intento de asesinato, luego el cargo se redujo a asalto agravado, robo y posesión ilegal de un arma. Charles fue declarado culpable y sentenciado a 4 años y medio de prisión. Mientras tanto, el juicio por los crímenes cometidos junto a Leonard seguía pendiente. El 29 de noviembre de 1988, un juez dictaminó que debía ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por los 12 cargos presentados contra él en California. Charles presentó una solicitud de apelación, la cual le fue denegada el 31 de agosto de 1989. A partir de entonces, comenzó una larga disputa entre Canadá y Estados Unidos,
ya que este primer país no quería extraditarlo, porque allí no regía la pena capital, la cual sabían que se le aplicaría en el país vecino. Finalmente, en septiembre de 1991, los canadienses decidieron hacer una excepción luego de ver las cintas Snuff. Cayeron en la gravedad de los cargos y enviaron a Charles de vuelta a California. Allí, el acusado negó los cargos de asesinato que se le imputaban y aseguró que él solo fue un observador de dichos delitos. Según él, Leonard fue quien planeó y cometió cada secuestro, abuso y homicidio, pero nadie le creyó. Las pruebas de video eran irrefutables. Luego, siguió haciendo todo lo posible para posponer su juicio durante 7 años más. Despidió a abogados, desafió a jueces, solicitó un cambio de sede del condado de Orange, el cual se le concedió, y presentó quejas sobre el trato que recibió en la cárcel. Sacó provecho del engorroso sistema judicial de California para salvarse, y casi lo logra. Mientras tanto, la policía de San Francisco admitió a regañadientes haber destruido accidentalmente pruebas vitales en uno de los 12 cargos de asesinato presentados contra Charles, pero aún quedaban 11 más para su juicio. El 15 de julio de 1997, el acusado intentó otro aplazamiento, alegando que sus gafas tenían la graduación incorrecta y que su computadora personal no estaba completamente programada, lo cual obstaculizaría su defensa. El juez John Ryan denegó la moción y programó audiencias previas al juicio. El mismo debía comenzar el 21 de agosto de 1997, aunque los retrasos siguieron. En mayo de 1998, el juez Ryan permitió a Charles despedir a sus abogados y representarse a sí mismo, con una severa advertencia de que el juicio comenzaría el 1 de septiembre. Antes de abandonar la prisión de Príncipe Alberto, el acusado le dio a un compañero un listado de 77 personas que él aparentemente había ejecutado. Los nombres venían acompañados con direcciones y diagramas de sus hogares, así como de un mensaje: «Cuídate mucho, te veré cuando la oportunidad se presente. Mientras tanto, feliz cacería». El 3 de mayo de 1999, un jurado popular de Santa Ana encontró a Charles Ng culpable de 11 cargos de asesinato de 6 hombres, 3 mujeres y 2 bebés, cometidos entre julio de 1984 y abril de 1985. Fue condenado a la pena capital por inyección letal. Su juicio pasó a la historia como el procedimiento penal más largo y costoso jamás celebrado en un estado. Desde entonces, Charles siguió intentando apelar su condena y retrasar lo máximo posible su ejecución. De hecho, aunque actualmente está en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin, de California, aún no existe una fecha definitiva para efectuar el veredicto. Existen muy pocos asesinos en serie que hayan colaborado entre sí. Generalmente, la desconfianza y la dificultad para establecer vínculos sinceros evitan que esto suceda, pero estos dos sádicos se encontraron y lograron llevar sus perversos deseos mucho más allá de lo imaginable. Pese a que hay 11 asesinatos confirmados, se estima que el número total de víctimas sería de 25. No obstante, el hecho de que todas fueran marginados sociales, drogadictos, gente sin hogar, delincuentes y damas de compañía pareció desviar la atención de las autoridades. Si a esto añadimos que fueron descubiertos por el azar, la situación se torna aún más extraña. John Douglas, uno de los maestros y creador de la técnica de perfilación criminal del FBI, analizó el caso de Charles y Leonard. En su libro, Viaje a la Oscuridad, dijo que era uno de los crímenes más macabros ocurridos en California. A ellos dos los describió como monstruos sin empatía y carentes de todo sentido de conciencia moral. Además, realizó un perfil psicológico de Charles, donde lo catalogó como un pervertido y oportunista que, junto a otro individuo que compartía una misma parafilia, decidieron cometer crímenes atroces apoyándose mutuamente. A pesar de la gran cantidad de asesinos seriales que atacaron en esa región durante el siglo XX, la pareja de sádicos logró estremecer hasta los más expertos en el ámbito investigativo. Las cintas que grabaron juntos vivirán por siempre en la mente de quienes las vieron, o peor aún, en sus pesadillas. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook
Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.